Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 333, que corresponde a un martes 23 de mayo del año 2023, y que comienza en estos momentos y estáis, por supuesto, invitados a escuchar y a ver. 23 de mayo, por cierto, hoy es el cumpleaños, sería el cumpleaños de Ramiro Ledesma Ramos. Así que desde aquí, felicidades, jefe, también. Y luego, cuando tenga un ratillo, pues publicaré, como todos sabéis que todos los años publico una serie de frases famosas suyas en mis redes sociales, pues para que todos los que estén interesados en decir lo que decía de verdad él, no lo que dice que decía, pues las podáis ver por ahí, y además también así ampliamos el conocimiento sobre un gran intelectual, un gran político, un mártir, un héroe, y cualquier cosa que se diga de Ramiro es poca, ¿no? Otro de los asesinados y otro de los que también ha sufrido las leyes de memoria histórica y democrática, porque aunque fallece, podría considerarse, de hecho lo es, una víctima de la guerra civil, como es de los malos de esta película, pues poco se le puede homenajear, aunque nosotros lo vamos a seguir haciendo. Hoy tenemos dos invitados de lujo. No voy a contar cómo se puede ver y escuchar este programa, en todo caso lo digo al final, porque uno de los invitados tiene su tiempo tasado y entonces no quiero quitarle el tiempo de que esté con nosotros. Así que, sin más dilación, paso a presentaros a los dos invitados de hoy, que los vais a ver ahora mismo aquí. Empezamos por el que está arriba, que es, ya lo tenemos aquí más grande, Martín Sanestrillas. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes a todos. Martín, bueno, que le conocéis más que de sobra y que, como decía, se tiene que estar trabajando y dentro de unos minutos, bueno, dentro de un buen rato, pero en los últimos minutos del programa posiblemente se tenga que despedir un poquito antes, y por eso quiero que esté con nosotros el mayor tiempo posible. Martín, que en esta semana ya coincidimos ayer en Informa Radio, hoy estamos aquí, yo mañana voy a Decisión Radio y luego tú vas el jueves, ¿no? Correcto, yo voy el jueves. Y luego grabaremos, Dios mediante, también Sin Novedad en Alcázar, que también se emitirá esta semana el sábado. Eso es, así es. Bueno, pues si no querían caldo, 2 tazas, 3, 4 y 5. La jarra completa. La Están teniendo completa. Exactamente. Por cierto, aunque he dicho que no iba a decir cómo se puede ver y escuchar este programa, sí que en nuestros canales de vídeo, los de en concreto a La Hora del Café, estamos colgando todos estos programas en los que participamos los colaboradores habituales de La Hora del Café. Estamos colgándolo ahí, aunque no sea propiamente de este programa, porque me consta que hay mucha gente que le gusta tenerlo todo juntos y se van animando, y ahí tienen donde verlos y escucharlos, que además nuestras tertulias pues son bastante rompedoras con relación a lo que se puede ver y escuchar en estos programas que lo llaman de streaming, que en realidad son directos. Y el otro invitado, que ya lo estáis viendo ahí también, es Manuel Andino, jefe nacional de la Falange. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Decía eso, que este programa va a ser muy parecido al de la semana pasada, porque vamos a afrontar todo el tema electoral en 3 vertientes. Una, el tema general. Otra, lo que nos compete a los falangistas, que como sabéis presentamos candidaturas unitarias. La Falange Española, las Jons y la Falange están unidas en una candidatura unitaria que nos presentamos. Luego se iré poniendo carteles y diremos dónde nos presentamos para los que se estén incorporando estos días a la propaganda relacionada con la campaña electoral. Y luego esa tercera pata de las elecciones que empezó ya desde antes, que es todo lo relacionado, porque estas elecciones son, una vez más, ETA lleva marcando la política en España desde hace décadas, y en concreto en estas elecciones pues le están haciendo la campaña a ETA y a sus partidos satélite. Y también la abordaremos, y más teniendo con nosotros a Martín de Estrillas. También solemos hacer aquí recordatorios de cómo van nuestros casos. El tema Blanquerna no hay novedad, todos los procesados están cumpliendo condena, algunos ya llevan incluso 2 años de esa condena, 2 años y medio. Afortunadamente están en tercer grado todos ellos, y poco a poco, bueno, va pasando el tiempo, y porque vaya pasando el tiempo eso no quiere decir que la injusticia sea menor, sino simplemente que el tiempo pues va haciendo que sea menos noticia. Pero desde aquí, como siempre, un abrazo muy fuerte a todos los camaradas y sus familias, y pediros
a los que podáis que sigáis colaborando con las cuentas que tenemos tanto en Twitter como en Facebook, que a su vez va incluida esta cuenta que tengo aquí detrás, que la podéis ver. Yo ya digo que podéis verla en Twitter, en el perfil de la Kernel Solución o en el perfil de Facebook de Auxilio Azul, Condenador de Blanquerna. Y luego la otra noticia que solemos comentar en estos programas, que tampoco hay novedad, por lo tanto, os remito a que veáis programas anteriores donde sí que hemos hablado del tema, es el tema de la sanción contra Falange relacionada también con la Ley de Memoria Democrática. De hecho, los programas en los cuales hablamos de ellos, Manuel Andrino hoy presente, habló de ellos largo y tendido, tanto en el 322 como en el 329. Para no quitar tiempo al programa de hoy, os remito a que veáis allí lo que queráis leer, porque no ha habido novedades en estos días, ni siquiera semanas. Suponemos que habrá alguna novedad, se descolgarán algún día otra vez con que hayan encontrado por ahí un papel que estaba tirado en el suelo y entonces eso será motivo para sancionarnos, o directamente también harán con eso, que el tiempo más o menos lo borre todo y demostrarán que no tenían ninguna razón ni siquiera para aplicar sus leyes injustas. Pero bueno, eso será en otro momento, dependiendo de lo que hagan, que seguro que bueno no será. Así que vamos a abordar los temas que queríamos tratar hoy. Martín, empezamos contigo. Estos días hemos hablado tú y yo en privado, en público, en medios de comunicación sobre esto, pero es evidente que hay que repetirlo una y otra vez cada vez que hay una confrontación, como lo llaman ellos, electoral, que de confrontación contra nosotros y nosotros contra el sistema, pero los demás de confrontación poco tienen. Estamos con los paripés de siempre, las promesas que saben que no van a cumplir, unos porque no van a llegar al poder, otros porque si llegan luego no la van a hacer, porque si no se les acabaría el poder prometerla para la siguiente. Todos piensan, joder, ¿por qué no lo han hecho cuando han gobernado? Porque si lo hubieran hecho no lo podrían prometer ahora. Y porque si lo hubieran hecho entonces acabarían los problemas de España, entonces ellos viven de problemas que existen y de problemas que generan. Y a la vez, pues hemos visto pues eso, enfrentamientos, esas polémicas que se crean de manera artificial, aparte de lo que hemos dicho de ETA, que eso lo mencionaremos luego, pero al final luego todos muy amiguitos en esos debates a los que, por supuesto, a los candidatos falangistas no nos invitan ni nos invitarán nunca, que no lo entiendo, porque sinceramente, por lo menos pueden hacer un debate entre los que no tenemos representación parlamentaria, porque a lo mejor se dirían cosas incluso más interesantes, sin duda, por lo menos por nuestra parte, que lo que se dice en los otros debates. Pero bueno, ya sabemos cómo es este paripé enorme de esta campaña electoral continua, porque siempre en España estamos en campaña electoral. Y Martín, no sé que no te ha sorprendido nada de lo que está pasando, pero llueve sobre mojado, ¿no? Sí, bueno, estamos otra vez más ante el circus maximus, ¿no? de la democracia. Estamos ante la mayor representación de esto que llaman democracia y que consiste efectivamente en que la gente participa de la toma de decisiones y de su futuro en común, pues yendo a poner en un sobre un papel que se lo dan relleno, por cierto, en el que les dicen quiénes pueden y quiénes no pueden participar, en los cuales pueden participar pues 42 miembros de la banda terrorista asesina ETA, pero no puede presentarse, por ejemplo, el aquí presente jefe nacional de Falange, Manuel Andrino, ¿no? Porque su tremenda condena de 2 años y no sé cuánto, que está cumpliéndose ahí a piñón como si fuera un delincuente común, pues él sí está privado de esa capacidad para presentarse a las elecciones. Si fuera el único problema, pues bueno, pues diríamos, bueno, qué mala suerte, ¿no? Y al fin y al cabo lo tenemos asumido, ¿no? El enemigo decide cuáles son las normas y seguramente, ¿por qué no decirlo? Seguramente son más laxas que las que pondríamos nosotros a nuestro enemigo en el futuro. O sea que si las cosas fueran al revés, muy probablemente tendrían bastante más complicado tener ellos sus elecciones. Así que no hay por qué quejarse de eso, simplemente señalarlo y que sirva para nuestros oyentes y nuestros televidentes de explicación, ¿no? De por qué no en más sitios, de por qué se nos tumban candidaturas. Bueno, pues porque las cosas están hechas para que no estemos, fundamentalmente para que no estemos, ¿no? Para que
sea muy complicado rellenarlas, para que una vez rellenas pues estén miradas con lupa a ver si existe algún proceso administrativo que se pueda tumbar. Una vez que has determinado el proceso administrativo, que sea muy difícil el resolverlo. Bueno, una vez que has logrado pasar todas las barreras, que los porcentajes de acceso a las cámaras y a los distintos sitios pues sean tan altos como para quedarse fuera de las cámaras, da igual el tipo de cámara, da igual que sea un ayuntamiento, que sea una asamblea o que sea las Cortes Generales, ¿no? Bueno, pues ya es así, ese es el modelo al que estamos acostumbrados en el régimen de 78, en el que, como digo, pues a eso le llaman libertad, por lo visto, y le llaman democracia. Yo me río cuando alguien nos decía que en el periodo anterior no había democracia, pero todo el mundo tenía que participar por tercios, todo el mundo tenía que hacer una serie de participaciones que serían más o menos transparentes, pero ahí estaba todo el mundo participando en sus distintas capacidades para resolver los problemas de representación. Ahora tú, al revés, ahora puedes ir a hacer lo que te dé la gana, puedes meter, como digo, un papel en una bolsa, que es lo más parecido al de una papelera que puedes encontrar, porque esa es la utilidad que tiene, ¿no? Hemos visto y seguimos viendo cómo las promesas electorales, y las vemos además en televisión, las vemos continuamente en los tweets, las vemos continuamente en los memes, cómo se generan vídeos en los que se ponen de manifiesto las mentiras, las farsas, las contradicciones de unos consigo mismos y con sus historias, y da igual. Hemos leído y hemos visto y hemos oído entrevistas a paisanos que salen de distintos actos electorales de sus respectivos partidos, donde no les importa nada, no les importa, porque ellos son muy de izquierdas o son muy de derechas y por lo tanto siempre votan muy de izquierdas o muy de derechas, aunque pues ellos estén metidos en un pozo de corrupción, en un pozo de sangre, en un pozo de mierda, en un pozo de mentiras o en un pozo de manipulación. Da igual, son sus propios pozos y en ellos participan. Pues nada nuevo, nosotros nos presentamos, como todo el mundo sabe, y nos presentamos con la famosa frase de siempre, perdón, sin fe y sin respeto. Si no se puede tener respeto por una institución o por un mecanismo que no salvaguarda en absoluto la participación del ciudadano en su vida política, y no se puede tener fe en un sistema que ha sido creado precisamente para impedir que estemos, pues tampoco pasa nada. Manuel, efectivamente, llueve sobre mojado. Una vez más es un circo electoral, pero ahora explicaremos, cuando hablemos de nuestra candidatura y las razones, aunque algunas ya las ha dejado entrever Martín, por qué acudimos nosotros a este circo electoral y con qué intención y con qué objetivos. Pero aunque intentemos aislarnos de esa mentira continua, de ese paripé que decíamos al principio, de ese saber que además el pueblo español sabe que le están mintiendo, pero le da igual. Aunque intentemos aislarlo de todo eso, y aunque nuestro nivel de indignación casi esté superado, ya parece que no cabe ni una gotita más, seguimos viendo cómo se superan a sí mismos dependiendo de los líderes que van recogiendo los trastos del líder anterior de los partidos del sistema. Seguimos viendo que se superan a sí mismos en la desfachatez, en la hipocresía, en este marketing, por utilizar esa palabra que le gusta tanto, que al final lo que hace es intentar copiar lo que se hace en otros países, y no sé si es que sus pueblos, los de otros países, son también tan tontos como los nuestros, pero Manolo, no sé si es que al final tenemos el pueblo que se merece este sistema, o el pueblo tiene el sistema que se merece, pero el caso es que unos por los otros, otro circo electoral, y nos crecen los enanos en el circo, ¿no? Sí, Jesús, así es, pero el problema es que yo creo que no son, iba a la redundancia, un problema que se circunscriba a la península ibérica, en este caso a España, es su problema generalizado. Lo estamos viendo en Francia, en Italia, en Alemania, en los países en el nórdico, que parecía que eran más avanzados en cierta medida que el sur de Europa, pero estamos viendo que la conciencia del pueblo, todos los pueblos, es exactamente la misma. La gente como corderito, la gente aborregada, la gente a la espera de lo que les digan. Es verdad que en sitios como en Francia, por ejemplo, se reacciona de manera distinta, por ejemplo, con la subida de los años de cotización para acceder a una pensión y algún otro tipo de cosas, pero en realidad la gente va como
por un carril, bien teledirigidos, en nombre de esa Agenda 2030 y de ese globalismo y ese mundialismo que nos lleva sin ningún tipo de retorno hacia lo que esas élites, que a las que nadie elige y a las que nadie en algunos casos conoce, pues nos quieren llevar. Bueno, la gente acepta este circo de los 15 días de campaña y los 3 o 4 meses de pre-campaña como algo normal, está acostumbrada a que la engañen y tampoco se preocupa mucho por ello, sabe que el 98%, 99% de las promesas electorales no se van a cumplir y en cualquier caso son incumplibles, porque entre otras cosas, que lo prometa la oposición y no lo vaya a cumplir está mal, pero que lo prometan los gobiernos autonómicos, municipales, incluso gobiernos generales del Estado, que llevan años gobernando y no hayan hecho absolutamente nada de lo que ahora prometen, pues la gente lo da por descontado. No parece que les vaya a castigar con su voto de una manera o de otra, o ni siquiera con su abstención, o votando a partidos como nosotros que directamente queremos romper precisamente con toda esta forma de actuar de los partidos al uso. Pero bueno, pues la gente, no sé, es que no sé muy bien cómo explicar después de 40 y tantos años que hayamos llegado a esta situación y lo que nos queda por ver. Como decía el otro, que nos quedemos como estamos, porque esto, pues como bien digo, no tiene o no parece tener retorno, ¿no? Exactamente, porque yo es que hay veces que en estas épocas que se ha estado hablando de inmunizar al pueblo español, no sé si es que nosotros estamos inmunizados. Cuando digo nosotros me refiero a los patriotas de verdad en general y a los falangistas en particular. Nos estamos inmunizados de algo que han echado en el agua durante muchos años, Martín, y que la gente pues no se da cuenta. O es al revés, o es que a lo mejor nosotros, lo que está claro, nosotros somos los raros. Pasa que lo raro no siempre es sinónimo de malo, es más, en el mundo actual el ser raro suele ser bastante mejor que ser normal, por así decirlo. Martín, tú antes decías como criterio que, claro, si nosotros alguna vez pudiéramos poner las normas para elegir a los representantes, si esto no nos iban a dejar participar, no nos dejan participar en su juego, nosotros también pondríamos unas normas. Pero hasta que se produzca, yo decía que me da rabia la hipocresía, porque se hablan de fraude electoral por una serie de cosas, como es posible lo que esté pasando, sobre todo con el voto por correo, como si no fuera todo este circo un fraude en sí mismo. Y entonces ahora ya vamos a entrar con el tema de ese protagonismo que le han dado una vez más a ETA en estas elecciones. Pues te dicen que si es un fraude de ley que se presente el Bildu, pero no dicen que sea un fraude de ley que Bildu sea legal. Y si lo dicen, no hacen nada para evitarlo. Y si hacen algo para evitarlo, lo hacen con la boca pequeña, pero saben que a la larga no quieren hacerlo. Entre otras cosas, pues se les acabaría también. Unos porque son sus aliados naturales y otros porque se les acabaría el chollo de vez en cuando sacar a ETA a pasear para obtener unos réditos electorales y que sus electorados, que están muy cabreados posiblemente con muchos dirigentes de los partidos que sacan pecho contra ETA, dicen, bueno, pero es verdad que comparados con los otros, es que estos son un poco menos, no voy a decir el taco, pero son mis HPs y esos son los HPs de los demás y entonces pues hay que tragar con todo. Martín, estos días has hablado largo y tendido del tema de Bildu, del tema de estos 44 puestos que ocupan en las listas asesinos. Algunos dicen, no, hay 7 con delitos de sangre, como si los demás, por perteneciendo a una banda asesina de España, asesina de españoles, no tuvieran delitos de sangre. Sé que lo has dicho por activa y por pasiva, pero sí, también quiero que lo digas en este programa. Por supuesto que lo digo. Cuando yo hace un momento hacía una reflexión acerca de cómo serían las condiciones para participar en la vida política en un Estado nacional como el que nosotros propugnamos, no me refería a que eso iba a privar a la gente de su capacidad de participación, todo lo contrario. Le íbamos a dar a la gente la obligación de participar de una forma determinada, porque yo siempre he mantenido que no hay derechos si no van asociadas a las obligaciones, ¿no? Y esas obligaciones forman parte de lo que el Estado Nacional tiene que hacer con toda su gente.
Ahora, de eso a convertirlo en un circo va una diferencia notable, ¿no? De eso a permitir, es decir, ¿a qué me refiero cuando digo que íbamos a tener normas? Pues obviamente en un sistema como el nuestro no se podrá permitir en ningún caso tener a los enemigos de nuestra nación y de nuestra patria sentados en ningún tipo de institución, pero es que es de cajón, o sea, es que de hecho no es una cosa tan rara, ni siquiera es un problema del Estado Nacional, es que solo ocurre en España porque parece que nos hemos vuelto meningíticos, porque en el resto del mundo no ocurre. Otra cosa es que luego determinen quiénes son los malos y quiénes son los buenos, pero a los que la gente determina que son los malos no les dejan participar. O sea, como primera medida, ¿no? Y dices, bueno, luego ya a ver cómo te defiendes de si eres bueno o eres malo. Pero de entrada, a los que son malos, a los que pretenden la desarticulación de una nación, a los que pretenden el acabar con la esencia de ese mismo entorno al que te pretendes participar, pues no se le deja participar porque no tiene sentido hacerlo. Pues parece una evidencia que aquí en cambio no ocurre. Pero claro, nos vamos a la idea de que el problema está en Bildu y el problema está en que van a presentar 40 o 42 o no sé cuántos tiparracos en sus listas. Sí, 44 en 44. concreto. Como si eso fuera una novedad, como si eso fuera una característica nueva de estas elecciones que ahora por lo visto a todo el mundo le escandaliza. Se nos olvida que este régimen putrefacto del 78 nació precisamente de una amnistía y nació precisamente de convertir en parlamentarios a tipos como Mario Naindía y otros del entorno, o poner en libertad a todo Dios, a todo el mundo, excepto a los que fueron acusados de los hechos de Atocha, uno de cuyos los candidatos hemos pretendido obtener en las listas por Vitoria y ha sido tumbada buscando cualquier excusa, ¿no? El único caso de la historia que quedó sin estar asociado a ese sistema de amnistía fue precisamente el suyo. Y en aquella amnistía ya se sentaron en el Parlamento y se han convertido en renombres, como insisto, me menciono siempre a Mario Naindía porque es uno de esos casos en que a todo el mundo se le ha olvidado que venía de ETA, que era un partícipe de aquella organización criminal y que ha estado sentado en distintas organizaciones, incluida el PSOE. Ya no digo Escaudico Esquerra o todas las variantes que se nos han ocurrido en el pasado, incluido el PSOE, ¿no? Y como ese, otros cientos de miles, otras decenas de miles de individuos a lo largo de 44 años que han estado en sus distintas vinculaciones. Y las intervinculaciones no son de ETA o de Bildu o de Herri Batasuna o de las distintas marcas, son también de los que mueven los arbolitos y de los que recogen los frutos. Son también de los que individuos que también tienen como proyecto de político la destrucción de España, pero sin derramar tanta sangre. Bueno, no hay tanta diferencia, de hecho, de la Bildu actual al PNV de siempre. No hay ninguna diferencia. Tienen los mismos objetivos, unos de derecha y otros de izquierda, y ninguno de los dos mata. Si es a lo que nos referíamos, estamos exactamente en el mismo escenario para PNV que para Bildu en este momento, ¿no? Es verdad que unos tienen un pasado y otros otro, pero los tenemos sentados en el Parlamento catalán tranquilamente y a nadie le sorprende que otra organización que también ha sido, ya no me voy a referir a todo el clan Puyol y sus 500 marcas posteriores que tienen los mismos objetivos que PNV, me puedo ir a referir precisamente a los que probablemente van a ganar estas elecciones y no sabemos cuánto peso van a seguir teniendo en las próximas generales, como son la gente de Esquerra Republicana, que no son otros que el brazo político de una organización terrorista como Terra Llura, y ahí están sentaditos tranquilamente sin ningún tipo de problema, y los abogados de los criminales que asesinaban, que defendían a los asesinos de estas organizaciones están sentados ejerciendo el derecho, ejerciendo el parlamentarismo, haciendo política, y no ha pasado nada. ¿Por qué nos sorprendemos ahora? Si el problema nace de origen, hemos permitido en nuestro país, por mor de no sé qué, hemos permitido que las organizaciones terroristas y todos los criminales que quieren destruir España, sea a través del terror o sea de cualquiera de las otras maneras, participen en política, y no solo participen, sino que ejecuten sus planes, que modifiquen sus leyes, que hagan posibles las aprobaciones de presupuestos del Estado, de modificaciones legislativas, de todo lo que tienen en sus manos, de la ley de memoria democrática, la extensión de un periodo histórico, no importa que acabe geográfica o históricamente en una fecha, porque ellos la cambian y hay que aceptarla, y todo eso ha caído en manos de todos estos que efectivamente
son terroristas y son terroristas en los distintos grados y no ha pasado nada. Ahora les sorprende. Váyanse ustedes a hacer puñetas. No pretendan tratar de sacar comparaciones ni pretendan ustedes equiparar las acciones criminales que han pretendido destrozar España precisamente como objetivo político y militar con cualquier otra cosa. No lo pretendan porque no es comparable, porque no existe esa comparación. Ustedes han sido, este régimen ha permitido ese estado criminal y ahora tienen ustedes una representación que, insisto, la comparación más clara, la que es más evidente, la que hace más fácil entender de qué estamos hablando, es que hoy EH Bildu y PNV son exactamente iguales, personas que pretenden la destrucción de España desde políticas distintas de izquierda o de derecha, sin matar a nadie en este momento. Bueno, a ver si se entiende así de lo que estamos hablando, ¿no? Manuel, por un lado, llevamos ya varios días diciéndolo, que una banda de asesinos no sé qué pretendían que presentaran en sus listas, Hermanitas de la Caridad, y por otro lado, lo acaba de repetir Martín, que esperaban también de un partido que nace, es un partido que es una prolongación de una banda asesina, y tanto esa banda asesina como su marca electoral, sea cual sea, nace para destruir la nación que le está dando de comer y la está financiando durante años. Yo siempre comento también, cuando llegan unas elecciones, y a todos aquellos que utilizan el término fascista, cuando ha habido agresiones estos días, los de ETA llaman, o los proetarras llaman fascistas a los que pegan llaman fascistas a los que les pegan. Y yo recuerdo que entre los múltiples nombres de ETA, cuando se han presentado las elecciones, uno de ellos era el Partido Comunista de las Tierras Vascas, no el Partido Fascista de las Tierras Vascas, ni el Partido Falangista de las Tierras Vascas. Ellos mismos se autodenominan marxistas-leninistas, ellos alzan el puño, etcétera, 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 pero aquí les siguen insultando con los términos estos que se consideren insultos. Manuel, ¿qué esperaban que hiciera ETA en unas elecciones? Lo mismo que han estado haciendo durante 40 y tantos años, ¿no? Sí, es que es curioso que no pasa en ningún otro país de nuestro entorno, ni puede pasar, ni debería pasar. Pero aquí es curioso que el gobierno de España esté en manos, pues primero de los herederos de aquellos que ya provocaron una guerra civil, aquellos que defendían el asesinato como método político, con sus milicias socialistas, comunistas, anarquistas o separatistas, y que encima ya han coincidido en el proyecto con aquellos que quieren destruir España y que, por cierto, les mantienen en la poltrona de la Moncloa. Es curioso, sí, son gente de izquierda, en unos casos, de extrema izquierda en otras, y que coinciden, como bien habéis dicho, Bildu, con la izquierda, la extrema izquierda separatista baja, con la derecha, con la derechona, la burguesía más rancia de Vascongadas, como es el PNV. De hecho, en los últimos días estamos viendo un cruce un poco inusual, de un enfrentamiento un tanto inusual entre el PNV y Bildu, y eso solo sirve o solo se puede entender desde el momento en el que el PNV ve que Bildu le puede dar eso el paso, porque lamentablemente en esa sociedad enferma que mayoritariamente se ha creado en Vascongadas, ahí se tiene como algo normal que el partido que representa y que está formado por los asesinos, por los criminales, no solo por los que han apretado el gatillo, como son 7 u 8 condenados directamente por haberlo hecho, sino por los 40 y tantos, los 40 o los 400, que todavía se queden encarcelados, que son los que han facilitado la información y los medios necesarios para producir o para cometer esos asesinatos, en muchos casos sin esclarecer. Pues bien, el PNV, la derechona, la burguesía, representante de la burguesía vasca, pues ve que Bildu puede gobernar, y puede gobernar en Vascongadas, y no los puede llamar a ningún tipo de susto ni de trauma, pues quizás con el Partido Socialista de Euskadi, sin ir más lejos. Ese Partido Socialista que, ¿verdad?, que tiene algunos miembros asesinados precisamente por ETA, en una lucha más que otra cosa intestina para quitarme tú que me pongo yo. Eso, a mí cuando me dicen, no, pues es que el Partido Socialista pues ha tenido militantes asesinados, digo, sí, si aquí también, aquí en Madrid, comunistas y socialistas y anarquistas se mataban a cañonazos por la Gran Vía en febrero, marzo y abril del 39, o en Barcelona y en otros sitios. Si eso no es nada nuevo, eso no representa nada.
El fin final que representa es que están dando alas a la izquierda, en teoría, nacional, está dando alas a los separatistas en Cataluña, en Vascongadas, pues para, como bien decía Martín, acabar directamente con España. En un ejemplo de Harakiri que es que, como decía al principio, no es entendible ni en nuestro entorno ni en ningún otro país del mundo. Pero bueno, estamos en esta situación en la que el gobierno de España ha sido quitado y puesto por criminales, y el gobierno en determinadas regiones de España va a estar en manos de criminales, la mano manchada de sangre, o golpistas separatistas cuya máxima es acabar precisamente con España como la conocemos y con su unidad, para crear algo totalmente distinto que ya no será España, será otra cosa. Pero parece que los socialistas, comunistas, podemitas y liberaloides de turno, pues prefieren mirar hacia otro lado, se prefieren poner de perfil y ver el tiempo pasar, a ver qué nos depara. No tiene intención de hacerle frente, ni mucho menos, claro. Martín, antes de que te tengas que ir, y también quiero que opines, aunque sea unos minutillos, de nuestras candidaturas, algo que se te haya quedado en el tintero relacionado con este tema tan manido de que ETA está derrotada, con todas las comillas que quieras, ¿algo que quieras añadir? No, a ver, solo aceptar o volver a recordar que ETA no ha sido derrotada jamás, que no lo ha derrotado nadie, que han logrado sus objetivos políticos y militares, que solo han dejado de matar porque es una estrategia, porque a nadie le agrada matar. O sea, puede que tengan unos cuantos tarados que disfruten matando, pero en realidad matan porque es un objetivo político, porque son unos miserables, porque no tienen principios, pero sobre todo porque es un objetivo político. Y eso desagrada porque sangran y manchan, ¿no? Y además cuesta algunos años de prisión en algunos casos, pero entonces lo han dejado de hacer porque no es necesario. Ellos formularon una alternativa CAS en un momento determinado y, oye, punto por punto esa alternativa CAS se ha ido cumpliendo sin necesidad de dar tiros. Esa es la razón por la que han dejado de matar. El que hayan dejado el que sus objetivos se estén cumpliendo no hace que de repente ETA haya desaparecido, y sobre todo no es de recibo, lo hemos dicho aquí muchas veces, que no se puede estar reclamando la memoria histórica y la memoria democrática de lo sucedido o acaecido en España según una única versión, la suya, hace 80 años o hace 70 y tantos años o hace casi 90 años, pero luego resulte que lo que ha acaecido hasta hace 12 desde el punto de vista formal de la sangre y hasta hoy por la mañana desde el punto de vista político y de participación de las instituciones, pues eso ya no sea objeto de la memoria ni tenga que tener reparación. Que los miserables asesinos, cuando vuelven a casa una vez que han sido acercados y escarcelados por los distintos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, sean homenajeados en público, pues por lo visto no es comparable con que nosotros queramos hacerle un homenaje a nuestro fundador, que también fue una víctima de todas estas bandas de otra época, pero de la misma ideología, y que sin embargo no podemos acudir al cementerio de una forma decente a sus sepelios. Bueno, esto es democracia, esto es el estado en el que vivimos. Nada nuevo, no me sorprende, o sea, simplemente insisto, ni siquiera es una queja, me limito a constatarlo, para hacer un sumario, para que en algún momento, cuando haya que hacer un sumario posterior y se nos pida cómo actuamos en consecuencia de una serie de cosas, podamos tirar de manual y decir, no, verás que esto es lo que pasaba en España durante los 80 o 90 o 100 o 120 años que tardemos en llegar al poder. No pasa nada, ahí estará en un sumario para que podamos explicar al mundo cómo fueron las cosas en España. Pues eso es, y lo que pasa es que por mucho que lo repitamos parece que hay algunos que ni se quieren quitar la venda de los ojos ni los tapones de los oídos, pero lo vamos a seguir diciendo porque estoy seguro que, como decimos la verdad, algún día esa verdad en este tema, como en todos los demás, florecerá. Y Martín, antes de que te vayas, sí me gustaría que hicieras una valoración de la candidatura falangista a las elecciones. Tú lo has dicho también por escrito y también hoy has publicado algo. Lo has dicho en las tertulias, tanto que he compartido contigo como en otras que te he escuchado, pero parece mentira que haya que estar recordando, pero me gustaría que lo hicieras en estos minutillos que te quedan antes de que te tengas que marchar, por qué los falangistas nos presentamos a las elecciones, qué objetivos tenemos y porque además la militancia y los que no son militantes, pero algún día deberían serlo, tienen que entender cuál es la obligación de un falangista
dependiendo de la trinchera que haya que ocupar en cada momento, ¿no? Claro, debería ser suficiente o sea, la explicación debería ser suficiente con que se dijera lo ha ordenado el mando y se ha acabado. Porque nosotros no somos una recua de organizaciones al uso. Nosotros somos una organización, somos una milicia, somos alguien que se supone que tiene una serie de personas al frente que, bueno, pues decide o plantea o estudia las distintas vías y los distintos caminos para presentar batalla a nuestro enemigo natural y a nuestros adversarios políticos. Y si se ha decidido que vamos a participar en las elecciones, debería ser suficiente explicación al resto de nuestros camaradas para participar activamente y tomar un papel. Pero es que además tiene una explicación, ¿no? Yo creo que o sea, es obvio que nosotros no pretendemos ganar las elecciones, no pretendemos gobernar, no pretendemos modificar prácticamente nada, porque ni las condiciones ni las reglas del juego son todas para nosotros iguales que para los demás, ni además tenemos ninguna expectativa, sobre todo teniendo en cuenta cómo juega nuestro enemigo político con esas características, incluso aquellos que aparentemente estarían utilizando el mismo entorno que nosotros, ¿no? El mismo campo político que nosotros. Y tiene un sentido muy claro, y es el primero, si se ven las candidaturas, y ahí están en la pantalla, pues aquellos lugares donde desde el punto de vista municipal pretendemos tener una acción y nos lo podemos permitir. ¿Qué quiere decir poderlo permitir? Bueno, pues que hemos tenido los candidatos con los bemoles suficientes para poner un DNI y un nombre y una candidatura encima de la mesa diciendo que son falangistas. Eso no siempre es fácil. Y en segundo lugar, porque detrás de esos nombres hay un montón de candidatos de relleno, sí, de todos los militantes y personas de la organización que han recibido la instrucción o han sido utilizadas para estar en el puesto que se les ha encomendado sin tener por qué preguntar al respecto, porque no tiene sentido que estemos explicando al respecto cuántas cosas podemos hacer, cómo se hacen y cuál es la complicación de hacerlo. Sin fe y sin respeto, porque no vamos a modificar nada, porque no vamos a intentar nada y porque este Parlamento y este mecanismo no es el adecuado. Pero sin renunciar, sin irnos a casa, sin desaprovechar en todo caso los espacios como este o como cualquier otro en los que tenemos un mensaje que dar, en los que tenemos que entrenar a la militancia, en los que tenemos que salir a la calle a dar un testimonio y en los que tenemos que, sin fe y sin respeto, participar activamente con la palabra, participar activamente con la acción, participar activamente con nuestro mensaje. Y como cualquier otro mecanismo, pues es tan bueno como todos los demás. Y oye, si suena la flauta y resulta que en la candidatura de Madrid sale Jesús Muñoz como concejal, o en la candidatura de cualquier pueblo, a la alcaldía de Cieza, sale nuestro camarada que acaba de salir en la pantalla, pues magnífico. Y si no sale, también magnífico, porque no se trata de hacer recuentos, ni votos, ni cosas extrañas. Se trata de saber dónde estamos, de medir nuestros compromisos, de medir la disciplina propia de una organización como la nuestra y de ver qué grado de participación y qué grado de disciplina es capaz de aplicarse la gente a sí mismo para una simple orden. Oiga, vaya usted, preséntese y vote a la organización que queremos hacer un recuento. Debería ser muy sencillo, ¿no? No deberíamos tener que dar grandes explicaciones y, por supuesto, lo que no tiene sentido tampoco es que el resultado nos vaya a alterar en lo más mínimo el ritmo cardíaco. El resultado va a ser, como siempre, un desastre, lo hagamos como lo hagamos, porque cualquier cosa que no sea aplastar con un 51% al menos cualquiera de las cámaras en las que nos presentemos, para nosotros siempre será un desastre. Pero no importa, pues que no importa, es que no es el problema, ¿no? Entonces, bueno, porque si lo decimos y nos llenamos la boca continuamente de decir que no es nuestra intención y que no es nuestro problema, nos llenamos la boca de decirlo, pero luego nos echamos atrás porque los resultados no sean los adecuados, es que algo nos falla en el mecanismo cerebral, ¿no? Algo no está funcionando. No tiene trascendencia el resultado, tiene trascendencia lo que hagan los militantes respecto de una orden recibida y respecto de una estrategia política decidida por las dos organizaciones falangistas que trabajamos juntas desde hace ya unos cuantos años y que son la única alternativa a todo este sistema del régimen del 78. Nada más. Y si te queda un minuto, has dicho lo que debemos hacer los falangistas, lo que debemos pensar los militantes, los que estamos más o menos comprometidos o lo hemos estado en algún momento de nuestra vida y demás, pero luego hay esa otra parte de personas que pueden comulgar, bien porque sean falangistas, lo hayan sido, sientan cierta simpatía por el tema de todo lo que está pasando con el tema de la profanación de José Antonio, hayan sentido curiosidad por nosotros. A esos que les diría de por qué no habría que votar otra formación, por qué habría que votar falangista, aunque como bien has comentado, los objetivos de conseguir representación sean mínimos,
¿Y por qué sería este el voto que más le duele al sistema? Bueno, yo creo que también es algo muy claro, ¿no? Es decir, se supone que el voto debería ser, incluso para el sistema democrático, debería ser la representación de lo que la gente cree, la gente piensa y la gente aspira. Nosotros siempre hemos dicho que hay una forma de entender la vida que es la de asumir los valores absolutos, ¿no? Los valores que no son votables, los de bien, verdad y justicia, ¿no? De manera que nosotros estamos obligados a votar en esas condiciones y a trabajar en esas condiciones. Pero es que ese mensaje de bien, verdad y justicia es transversal. Es que vale para cualquiera. Es que no tienen más que ir a aplicárselo a cualquier otra organización de las que se presentan las elecciones y analizarlas con detalle y se verá que ni bien, ni verdad, ni justicia. Y si en nuestro ADN, en el ADN de cualquier persona decente, están esos valores como valores objetivos de derecho natural, pues solo hay una forma de hacerlo. Y es votando aquella candidatura, porque no hay otra, aquella candidatura que se muestra ante el electorado como lo que es, como una organización política con un mensaje político, con unas características concretas que propugnan el bien, la verdad y la justicia como valores absolutos, ¿no? Pero es que además tú hacías una reflexión acerca de cómo quedaría esto o cómo golpearía esto. Pues mira, nosotros tampoco tenemos por qué ser, siempre se está planteando los apoyos para desplazar a alguien, ¿no? Las elecciones se plantean en que hay que echar a no sé quién, pues sin darnos cuenta de que echar a no sé quién es traer a no sé cuántos, ¿no? Y a mí me gustaría ponerlos en confrontación, encontrarlos a los unos y a los otros, los unos con H y a los otros, ponerlos en confrontación y decir, ¿y por qué sería mejor que estén unos, que estén nosotros? ¿Por qué sería mejor echar a estos en lugar de echar a estos otros? Cuando en realidad tenemos que echarlos a todos. Bueno, pues la mejor forma de hacer algo con nuestras características y con nuestros votos y con nuestra participación en la que no favorezcas ni a los unos ni a los otros, es participar en nuestras propias elecciones, es participar en nuestras propias candidaturas y es darle la aprobación y darle el apoyo y darle ese sentimiento o ese interés en romper la estructura preestablecida, pues en una candidatura que, como digo, no tiene la menor intención de jugar a las casitas con las elecciones, pero sí tiene un proyecto político que se basa, como digo, en entidades permanentes de razón, y eso le tiene que valer a cualquiera que sea decente. Pues muchas gracias, Martín. No te queremos robar más tiempo. Lo que acabo de comentar se lo tendrían que poner en bucle muchos españoles, sobre todo los que se interesan por doctrinas que quieren y que consigan en algún momento cambiar esta podredumbre moral y política que nos acecha y que nos tiene subyugados. Y nos vemos estos días, nos escuchamos estos días. Y el viernes sé que vas a hacer también todo lo posible para estar en el acto de cine de campaña, así que... Sí, en algún momento paso seguro, no sé a qué hora llego, pero en algún momento estaré, por supuesto, presente. Pues nada, pues muchas gracias por todo, Martín, y arriba España. Un saludo a todos y a tus órdenes, Manolo. A las tuyas, Martín. Y ahora, Manuela, esas preguntas que le he hecho, como que le hemos hecho en realidad, porque no solamente se las he hecho yo a lo mejor personalmente, pero seguro que la querían escuchar sus razones muchísimos de los que nos están viendo y escuchando. Te las transmito a ti un poco, o sea, razones por las que nos presentamos, objetivos que nos marcamos. Sobre todo, me gustaría que tú lo comentaras esa segunda parte de la pregunta, es decir, aquel que nos esté viendo y escuchando en estos momentos y que no tiene por qué ser necesariamente falangista, puede sentir cierta simpatía o no. Como yo comento muchas veces, no sabe bien lo que es, pero sabe lo que no es y no es de este régimen. Porque, digamos que exprésate refiriéndote y casi poniéndoles caras a todas esas personas que puedan sentir cierta simpatía por nosotros sin que todavía ellos sepan si son falangistas o no. Pues mira, Jesús, lo que hay que decirles es que estamos ya un poco bastante hartos de lo que comúnmente se ha conocido como voto útil. Ese voto útil que durante 40 y tantos años lo único que ha hecho ha sido perpetuar esta situación que a toda esta gente a la que tú me comentas no les gusta y no les debe de gustar.
porque primero votando a Alianza Popular o a la UCD y luego al Partido Popular, luego ahora a Ciudadanos, luego en fin, a las distintas siglas que han ido apareciendo para intentar contentar a determinado voto de descontento, pues lo único que hemos hecho durante todos los años es perpetuar el régimen del 78 que nos ha traído hasta el precipicio que es en el que nos encontramos ahora. Nosotros siempre nos hemos considerado un voto antisistema de verdad, porque además no tenemos ningún reparo en decirlo, aunque no creemos en este régimen partitocrático, nacido al amparo de la Constitución del 78, y como no creemos en él, lo que pretendemos es llegar al Parlamento Nacional y a los parlamentos regionales pues para directamente acabar con los regionales, acabar con ellos directamente, y en el Parlamento Nacional para acabar con esa manera de hacer política de quítate tú que me pongo yo, con las corruptelas correspondientes que todos conocemos y de las que todo el mundo parece estar harto. Pues bien, esa gente que precisamente está harta de ver esta manera de hacer política, de este baile de siglas, de ver cómo son traicionadas sus expectativas y sus promesas casi siempre electorales que no sirven absolutamente para nada porque o se incumplen o en el mejor de los casos casi mejor que ni se cumplieran, pues que sepan que los falangistas seguimos aquí, que los falangistas cuando tuvimos que dar la cara en su momento la dimos, que los falangistas sí que fuimos capaces de hacer 5 millones de viviendas, que los falangistas sí creamos en su momento la seguridad social como se conoce ahora y de la que la que nos permite seguir disfrutando a pesar de tanto empeño por parte de la derecha y de la izquierda acabar con esa sanidad pública y gratuita y de calidad, y que los falangistas si algo tenemos en el bagaje y la mochila es que hemos estado lejos de partidismos a la hora de pensar en España y en los españoles, y que por supuesto no permitiremos en ningún caso que haya listas con asesinos, ni con criminales, ni con separatistas, ni con golpistas, ni con la corrupción generalizada instalada empezando por el jefe del Estado. Pues bien, es algo bastante, yo creo, sencillo de entender. Yo sé que mucha gente piensa que parece un voto tirado a la basura, un voto que no aporta nada, porque lo único que hace es pues permitir en este caso, por ejemplo, me imagino que lo que piensan, que la izquierda siga gobernando. Bueno, es que la derecha cuando ha gobernado ha traído algo distinto a esto. Hay que recordarles que ETA ha matado durante muchísimos años estando la derecha en el poder, o que el separatismo, de momento su más grande desafío en Cataluña lo dio con Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno. Yo creo que, en fin, son cosas fácilmente entendibles y no estamos hablando de cosas que pudieran suceder, sino cosas que ya han sucedido y que todos hemos visto hace relativamente bien poco. Bueno, pues los falangistas nos ofrecemos como cambio a este régimen, como cambio a este sistema, ni más ni menos, para acabar con esta situación y con este estado de las cosas. Si les parece poco llamativo nuestro programa electoral, pues yo creo que queda bastante claro y bastante evidente. Podríamos hablar de situaciones que pueden adoptar los parlamentos regionales en estas elecciones, los ayuntamientos. Tenemos un programa electoral colgado en las páginas, en distintas páginas de Falange Española de la Región de la Falange, pues viendo cambios en el día a día para solucionar y para mejorar la vida de los ciudadanos, pero nuestra máxima es acabar de una puñetera vez ya con este régimen que lleva bastantes años ya haciendo lo posible precisamente por acabar con España como la hemos conocido hasta ahora y con los españoles. Jesús, no, yo creo que no es tan difícil de entender, es acabar con ese puñetero voto útil que tanto daño ha hecho al patriotismo en primer lugar y por fin a España y a los españoles, porque no ha servido más que para perpetuar la ruina y el caos en el que estamos instalados. Pues lo mismo que he dicho de Martín, si esto se lo pusieran todos los españoles en bucle por la mañana antes de escuchar el informativo que escuchen y por la noche después de haberse tragado lo que se hayan tragado de telediarios y demás, seguro que dirían, vamos a ver, aquí alguien me está mintiendo y como esta gente lleva tantos años en esto y no ha vivido de ello jamás, yo creo que los que me están mintiendo son los otros. Vamos a hablar ahora un poquito de estos minutos que nos quedan de esta campaña que estamos realizando. Tú has estado prácticamente, o sin prácticamente, en todos los actos, en todas las mesas informativas, salvo en aquella que evidentemente estabas en otro sitio, en otro acto en ese momento. Yo voy a contarte, antes de preguntarte a ti si estás viendo algo distinto con relación a otras campañas, yo te voy a decir lo que sí he visto. Y es, lo he dicho en varios medios de comunicación cuando me han preguntado. He visto, antes veía más indiferencia por el español medio.
aparte de esa animadversión que en algún momento da alguien, el típico imbécil que viene, te insulta, te no sé qué, te tira algo desde lejos, porque de cerca no se atreve mucho y demás. Aparte de que eso lo he visto muchísimo menos, seguro que habrá ocurrido a lo mejor en alguna mesa, pero yo no lo he visto, por lo menos en las que he estado, sí veo mucho más simpatía en gente que no es nuestra. Por eso antes yo insistía en que os dirigierais a los que no son y que me consta que van a ver este vídeo, mucha gente que no es necesariamente nuestra, no tiene los conocimientos para ser falangista o los sentimientos o no ha tenido hasta el momento esa oportunidad. No sé si te ha pasado a ti, yo he visto gente que venía que con la excusa de que si su padre, su abuelo, su tío era falangista o que si nos han visto en la tele en las apariciones de todo lo relacionado con José Antonio o que están en contra de la ley de memoria democrática, y era la excusa que venían a hablar con nosotros o les sentían cierta simpatía por nuestro tema con la unidad de España. Y entonces cuando yo les he a lo mejor contado cosas relacionadas con la justicia social, algunos se han ido fortalecidos en lo que no sabían de nosotros y que les hace sentirse más cercanos a nosotros. No sé qué impresión te has causado tú en estos actos que has estado en Alicante, en Cartagena, en las mesas. ¿Qué impresión te has llevado tú? Sí, bueno, la impresión es distinta, Jesús, en las mesas a los actos. Los actos ya sabes que no son los actos de Falange, sobre todo en los sitios, en lugares cerrados, en los actos de cualquier otro partido político, generalmente quienes acuden o mayoritariamente son o afiliados o militantes o simpatizantes que mayoritariamente ya están convencidos o autoconvencidos. Siempre hay alguna persona nueva. Me lleva alguna alegría, por ejemplo, el otro día en Alicante con un grupo, unos ganaderos, además de Murcia, que estaban un poquito bastante hasta ahí mismo de la política pues, que viene de Bruselas. Y además me decía que no se habían visto justo las manifestaciones de hace unos días aquí en Madrid, defendiendo a los ganaderos, a los agricultores, a los cazadores, en fin, a la gente del campo de verdad, no a los señoritos que desde el centro de las ciudades intentan decir lo que tienen o no tienen que hacer con su ganado, con su cosecha o con sus animales. Eso me ha reconfortado, pero en fin, a mí lo que me ha llenado y me sigue llenando todavía son las mesas informativas. Veo que la gente nos ve con total normalidad, como no puede ser de otra manera, que a pesar de la propaganda día y noche en todos los medios, da igual a derecha o a izquierda, de los medios de comunicación, pues que la gente ve que eso ya no cuela, que lo que les han contado de gente cercana, por lo que te decía, sus padres, sus abuelos, de los falangistas, no tiene nada que ver con eso que cuentan los medios manipulados y serviles del sistema, que los falangistas tenemos propuestas, que los falangistas decimos claro y alto que queremos acabar con lo que queremos acabar y que en eso no hemos cambiado, y lo decimos sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de tapujos. Igual que decimos, pues efectivamente, que nosotros no estamos aquí para favorecer con nuestro voto ni para perpetuar ni a la derecha ni a la extrema derecha, que se perpetúen ellos, porque lo único que han hecho, efectivamente, es apuntalar este régimen que nos ha llevado, como he dicho antes, a esta situación. La gente se acercaba, la gente nos preguntaba, la gente decía que exactamente qué es lo que queríamos para nuestro ayuntamiento, para nuestras regiones, para las comunidades autónomas, y nosotros con toda la claridad, como tú bien sabes, pues les decíamos que sí, creo que el primero que queremos era llegar al Parlamento, pues, por ejemplo, Autonómico de Madrid, pues para cerrarlo directamente y acabar con uno de los 17 chiringuitos, 17 reinos de taifa en los que han convertido a España para acabar con ella, precisamente. Estos 17 reinos de taifa llenos de corruptos, en el que cada uno de ellos compita a ver si es más corrupto y más incompetente que el de al lado, buscando solo el bien del partido político que en ese momento está en la poltrona. Nosotros hemos hablado de acabar con la subvención sin ningún tipo de miedo a esos menas que violentan a nuestras mujeres, a nuestros mayores, a nuestros niños, que hacen nuestras calles prácticamente pues una ciudad sin ley, que hay que acabar con la subvención a esas asociaciones LGTBI y de violencia de género, que no hacen más que perpetuar la diferencia entre hombres y entre mujeres, como si fuéramos dos especies distintas, de acabar con las subvenciones y las ayudas a todos los ocupas, que lo único que hacen es crear inseguridad primero en la propiedad de quienes tienen una vivienda y ven que por arte de Birloque se la ocupan y se queda sin ella y la justicia no le defiende y cosas por el estilo, en fin. O que defendemos el que de verdad haya una ley de dependencia con un presupuesto detrás para defender de verdad a nuestros mayores, para hacer residencias de mayores, para hacer guarderías para nuestros niños. O
Está muy bien que se llene de promesas electorales en el periodo electoral que luego se incumplen de forma sistemática, pues no. La gente todavía recuerda que nuestras promesas, la vivienda, la sanidad, la educación y demás, cuando tuvimos la oportunidad de alguna manera de tomar las riendas de esas materias en este país, en el régimen anterior, los falangistas no lo voceábamos tanto, sino que lo hacíamos. Y ahí están los millones de viviendas con la plaquita con el yugo y las flechas encima del portal, a pesar de que lo intenten retirar por orden de esta ley de basura democrática impuesta además por los golpistas y por los terroristas y por los separatistas de uno y otro pelaje. Pero bueno, yo creo que la credibilidad es lo más importante que tenemos los falangistas, y eso en las mesas electorales, por ejemplo, me ha llenado, me ha satisfecho bastante. A mí y a todos los camaradas que han tenido la oportunidad de estar en esas mesas, además con total normalidad, sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de problema, como no podía ser de otra manera, y así debe ser. Yo además quiero agradecer desde aquí porque el día tiene las horas que tiene y cada hora tiene los minutos que tiene, y no me está dando tiempo a contestar a todas las personas que, unas de manera pública en redes sociales o otras de manera privada, me están escribiendo. Digo me están porque me lo están escribiendo a mí directamente, otros lo están haciendo de manera genérica, y nos están dando ánimo, gente que había perdido el contacto con ellos, gente que incluso te dice que jamás había votado, o sea, bueno, jamás, o por lo menos en los últimos años nada, y que esta vez podíamos contar con su voto. Gente que a la vez nos está comentando que se sienten completamente defraudados del sistema, que aunque no confiaban en él plenamente, pero que estos últimos años, y al ver cómo nosotros seguimos allí, les anima. Toda esa gente que, repito, como a todos no les he podido contestar, que sirva un poquito esto de respuesta, de daros las gracias y deciros que seguimos allí, y que cuando pasen las elecciones vamos a seguir allí, independientemente del resultado que tengamos. No queremos lanzar las campanas al vuelo, no sabemos si va a ser superior o inferior al de otras veces. No es lo que más nos preocupa. Si queremos, por lo menos, que haya servido para darnos visibilidad, si queremos para que todas estas personas que están contactando con nosotros se vean reflejadas, que hay una opción política que de verdad les puede representar, como muy bien ha dicho Manuel, porque cuando ha habido falangistas haciendo cosas, las cosas se han hecho y se han hecho bien, y porque si alguna vez vuelve a haber falangistas con la posibilidad de hacer cosas, se van a hacer bien. Entonces quería que sirviera de reconocimiento a los que nos están dando ánimos, de gratitud, y decirles que solo os falta a vosotros dar el paso. Si gracias a estas elecciones dais el paso, bienvenidas sean estas elecciones. Y para despedir vamos a contar qué es lo que nos queda, de campaña. Antes he puesto los carteles de los lugares donde nos presentamos. Ahora voy a poner, para no poner otra vez todos los carteles, voy a poner la lista de todos juntos. Aquí la tenemos, la podéis leer tranquilamente, están en todas nuestras redes sociales. Si alguno todavía tiene dudas de dónde nos puede votar. Voy a poner también ese vídeo de medio minutito, estamos utilizando como vídeo de campaña, y ahora Manuel nos va a contar también los pocos actos que nos quedan, los pocos o muchos, en esta semana. Allá va el vídeo, que os digo que es medio minutillo, no os vayáis. La memoria democrática, la ley trans, el delito de odio, tratan de coaccionarte para que te calles. Pero hay que alzar la voz en defensa de lo que crees, por la unidad de España y el fin de las autonomías, por el derecho a la vida frente al aborto y la eutanasia, para defender a la familia y la infancia de la ideología de género, por un trabajo digno y una vivienda asequible, por el respeto a los muertos frente a los profanadores. Alza la voz, que no te silencien. Vota Falange Española de las Jons. Manuel, nos queda el acto de fin de campaña, que eso lo vamos a decir lo último. Pero antes del acto de fin de campaña tenemos un acto en Sevilla este jueves, ¿verdad? Sí, este jueves estaremos en Sevilla, la capital andaluza, para decir... Eso es. Aquí está. Para decir a los sevillanos y a los andaluces que otra forma de hacer política es posible, de que otra manera de entender la vida también es posible, y de que siempre habrá un grupo de irreductibles que pelearán contra todo y contra todos, a pesar de, como es lógico, el sistema aplastante y aplastador que nos intenta ilegalizar, detener, multar y condenar. Bueno, ahí estaremos. Yo mismo estaré en Sevilla el jueves junto a Norberto Pico, y allí pues presentaremos nuestras propuestas.
que son propuestas generalizadas para España en su conjunto y no solo para Sevilla en particular, como es lógico, porque como antes hemos comentado, nuestra máxima es acabar con este régimen del 78, con este Estado de autonomías que nos ha convertido en 17 reinos de taifas, en el que cada uno vela por sus propios oscuros y bastardos intereses. Y luego tenemos el viernes un acto que en realidad hay una mesa informativa desde las 12 del mediodía, que luego va a ser el acto de cine de campaña, estoy hablando de Madrid Capital, y que va a terminar en un concierto, aunque luego también hay una conferencia el sábado. Voy a buscar el cartel primero de la mesa, que ahora mismo lo pongo, y luego hablamos de lo que es el acto de... Aquí está, este es el acto de la mesa informativa que estamos hablando del viernes 26 de mayo, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, que es cuando va a comenzar lo que es el acto de cine de campaña con discursos y demás, y luego vendrá el concierto. Esta mesa va a estar ahí, pues, para dar ese último empujón a todos los españoles, madrileños en concreto, que se acerquen por allí y para seguir compartiendo nuestras propuestas con el que esté interesado en escucharlas y para volver otra vez a hacer acto de presencia. ¡Ay, se me ha ido Manuel! Bueno, mientras entra otra vez, os lo voy comentando yo. Ese es el acto que, repito, va a ser en el mismo lugar donde se va luego a celebrar el acto de cine de campaña, que es en la Plaza del Conde de Vallés-Uchil. Está en el centro de Madrid, a la altura del metro de San Bernardo, es un sitio muy céntrico. Ya está por aquí Manuel, ya está por aquí. Bueno, a ver si termina de entrar. Y así, aquí está. Les estaba contando Manuel eso, lo que es primero el acto previo, que es esa mesa informativa, ese puesto informativo que va a estar allí durante todo el día prácticamente. Y luego tenemos el acto de cine de campaña, que voy a poner el cartel por aquí, que además tenemos invitados ilustres, ¿verdad, Manuel? Sí, exactamente, sí. Tenemos camaradas que vienen de fuera, viene Iván Benedetti, y viene de Francia, y viene Roberto Fiore, camarada italiano. Ambos perseguidos, además, detenidos y encarcelados en sus respectivos países, pues por los mismos que aquí dirigen los destinos de España, por estos que reciben las órdenes desde Washington o desde Bruselas y que pretenden acabar con los patriotas, da igual, en Francia, en Italia o en España. El acto empezará en principio, aunque la mesa ponía, el acto empezará sobre las 7:30 más o menos, pues tenemos concedida hasta las 10 de la noche, no más allá, esa plaza del Conde de Vallés-Uchil. Entonces quienes quieran acudir al acto, yo les pediría que a las 7:30, ya 7:15, 7:30 como mucho, ya estén por allí. Vamos a intentar aprovechar de que además vienen dos grupos, van a tocar dos grupos musicales, uno que además viene más allá de nuestras fronteras, Hobbit, y un grupo español, Postmortem, cuyas letras a quienes acudan a la plaza les va a gustar, que hablan de patriotismo, hablan de sindicalismo nacional y hablan de luchar, pues exactamente lo mismo que vamos a decir Roberto y yo, pero con letra y con música, luchar contra este sistema, contra este régimen y contra este globalismo nacido fundamentalmente desde el año 1945 hasta ahora. Pues ya sabéis, el viernes desde las 12 del mediodía estaremos por allí. Os podéis pasar en cualquier momento y ya para quedaros para el acto de cine de campaña, a partir de las 7:07 comenzará el acto con los dos jefes nacionales falangistas en su papel de anfitriones para dar los discursos de los españoles que están allí y, como hemos dicho, con dos grandes incorporaciones para este tipo de actos, que además agradecemos de corazón, que son los dos camaradas Iván Benedetti y Roberto Fiore, el primero de ellos francés y el segundo italiano, que también nos va a dar un respaldo, ese respaldo que nos han ofrecido siempre, incluso cuando no se lo tenemos ni que pedir, porque hay una gran hermandad entre esos patriotas y nosotros. Y luego, pues, el concierto que acaba de mencionar Manuel. Y luego decíamos que hay otra cosilla para el sábado, que ya no estamos en campaña electoral, pero es bueno saber lo que pasa en el mundo en general y en España en particular con la represión que sufrimos los patriotas, y es que precisamente los dos invitados del viernes a ser oradores darán una conferencia sobre represión política en Europa en Espacio Ardemans, ¿no, Manuel? Exactamente, a las 12 de la mañana en el Espacio Ardemans, Roberto Fiore y Iván Benedetti pues nos hablarán, nos darán un ejemplo vivo
y directo de la represión política de estas presuntas democracias que no lo son, y cómo nos tratan a los patriotas, a los verdaderos patriotas que defendemos la libertad y la grandeza de nuestros pueblos dentro de la Europa de las patrias y no de la Europa de los mercaderes. Iván Benedetti y Roberto Fiore nos dirán en primera persona la represión sufrida, la que siguen sufriendo tanto en Italia como en Francia. Algo que no ha pasado, sino que ellos están más vigentes que nunca, ellos siguen con causas pendientes, siguen con multas y con condenas ya en firme y otras que seguramente les caerán. Da igual que tenga razón o no con la presunta justicia, y eso nos lo contarán el sábado y será muy, muy, muy interesante porque ellos son grandes amigos de España, grandes camaradas y que han estado, como tú bien decías, Jesús, a nuestro lado en los buenos momentos, que han sido pocos, y sobre todo en los malos, como nosotros también hemos estado con ellos, claro. Y entonces ya llegamos al domingo. El domingo, sin fe, sin respeto, acudiremos a las urnas. Y lo que sí de aquí, yo le quería pedir un favor, independientemente de que cada uno ejerza su obligación, que es intentar acabar con este régimen ese día, que esa manera, y ese día es votando Falange. Lo que sí le quería pedir a todos aquellos que nos estén viendo es que si ven algún tipo de incidencia en los colegios electorales, que es posible que ocurra, unas que sean exclusivamente accidentales, con todas las comillas que queráis, es decir, que no encuentren nuestras papeletas, que nuestras papeletas estén de alguna manera deterioradas, que nuestra papeleta esté en un sitio poco visible comparada con los demás, que lo denuncien, no hay ningún problema. Vais allí con toda la educación del mundo, o decís o bien a la policía que esté por allí, o si están cercano a una mesa, al presidente de la mesa, decir, oye, vamos a ver, quiero poner aquí hay una irregularidad, porque están obligados, estas personas que están allí ejerciendo de presidentes, aparte de los que estén los apoderados, interventores, lo que sea, están obligados a, cuando hay una incidencia, subsanarla inmediatamente. Entonces, por favor, ejercer, y si por lo que sea no queréis hacerlo vosotros, pues poneros en contacto con nosotros, siempre tendréis alguna manera de poneros en contacto con cualquiera de nosotros, para que nosotros pues, también hagamos valer que se solucione esa incidencia. Vamos a estar muchos recorriéndonos, como solemos hacer, colegios electorales. Luego algunos de nosotros también intentaremos quedarnos en los recuentos, pero queremos otra vez que haya una presencia falangista ese día. Es uno de los motivos que nos presentamos, es que haya una papeleta en todas las mesas, allá donde nos presentemos, bueno, una papeleta no, un montón de papeletas, pero quiero decir, por lo menos una papeleta con el yugo de las flechas y con el nombre Falange Española de la Falange. Lo que queremos también es que se nos vea por allí para que a algunos no le va a hacer ninguna gracia y a otros estoy seguro que les va a encantar. Así que el domingo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y Manuel, no sé si quieres despedirte. Sé que la semana que viene, que tendremos programa igual el martes, haremos un balance de lo que haya ocurrido. Pero si hoy quieres decir algo que no te haya preguntado yo relacionado con las elecciones, en estos 2 o 3 minutitos que nos quedan, por favor, no te cortes. Bueno, pues solo incidir en lo que habéis comentado antes, Martín y tú, sobre los resultados, o buenos o malos o regulares, como siempre, y la flagelación de algunos camaradas que al día siguiente pues dan cabezazos contra la pared, yo creo que sin ningún tipo de sentido. Enfrentarnos a las elecciones es un ejercicio de lucha y de militancia política, como comentaba Martín, y lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos, seguir presentes, seguir ofreciendo propuestas, dándole vueltas a la cabeza, porque no podemos quedarnos anquilosados en el año 36 y el mundo sigue avanzando, generalmente para mal, pero los problemas son más y mayores y las soluciones también tienen que ser más y mejores en este caso. Y ahí debemos estar los falangistas, pues, en fin, pues buscando esas soluciones por el bien de los españoles, no por el bien ni nuestro ni de un ente abstracto que ande por ahí en la estratosfera. Nosotros siempre hemos buscado, pues efectivamente, el bien para las personas, para los ciudadanos, para los españoles y por ende para nuestra patria. Como bien se decía en su momento, pues habla mucho de patria, se te puede llenar la boca de España si los españoles mal viven, mal llegan a final de mes, con contratos precarios, sin una vivienda digna, sin un trabajo en condiciones, sin un salario que le mantenga a vivir a él y a su familia con una cierta dignidad. Las banderitas de balcón o de pulserita o de bufanda no sirven absolutamente para nada. Aquí estamos para servir a los españoles, para mejorar sus condiciones de vida
y ello llevará sin duda alguna a que España sea grande y libre como sus mejores tiempos. Pues así es, pues nos vamos a despedir. Yo lo pido por aquí, os llevo diciendo ya varias semanas, no solamente desde que se puede pedir el voto, sino antes de que se pudiera pedir el voto. Si queréis de verdad un voto antisistema, es el voto de Falange. Si de verdad queréis que se defienda la unidad de España, el voto es Falange. Si queréis que se defienda la justicia social, el voto es un voto falangista. Si queréis que se defienda la dignidad de la persona, solo se puede votar a la Falange. Si queréis que se defienda nuestra identidad, el voto es la Falange. Falange España con la Falange, buscar la papeleta, darle con lo que más les duele y nada más, despedirnos con nuestro renunciable Arriba España. Pero Manuel, gracias por toda la labor que estás haciendo durante estos días, por ese patearte España como sueles hacer, que sí, que sin fe, sin respeto, pero sé que con muchas ganas y con mucha ilusión, como si fuéramos mozalbetes todavía. Y nada, un abrazo muy fuerte y de momento nos vemos por lo menos el viernes, el sábado y quizás el domingo también. Muchas gracias, Manuel. Fenomenal, Jesús. Arriba España y gracias a todos por lo que habéis aportado en esta pelea tan desigual. Gracias. Muchas gracias y arriba España. Os dejo con el vídeo. Arriba siempre. La memoria democrática, la ley trans, el delito de odio, tratan de coaccionarte para que te calles. Pero hay que alzar la voz en defensa de lo que crees, por la unidad de España y el fin de las autonomías, por el derecho a la vida frente al aborto y la eutanasia, para defender a la familia y la infancia de la ideología de género, por un trabajo digno y una vivienda asequible, por el respeto a los muertos frente a los profanadores. Alza la voz, que no te silencien. Vota Falange Española de las Jons.